Pues vamos empezando pues, con esa sesión acerca de los datos, intentando pues, comentar los casos reales que se ha hecho del uso de los datos, ¿vale? A nivel de la introducción y del índice de la sesión, sería un poco una introducción global acerca del mundo IoT, de la conectividad y de los datos. Luego, unos elementos importantes de conectividad y más con el caso de Telefónica, que es un elemento importante, la conectividad para gestionar datos de los territorios y los destinos, un poco unos ejemplos de datos de Telefónica y casos de uso que pueden aplicar a turismo y movilidad, todo el proyecto relacionado con visualización de información en plataformas y luego pues muchos casos reales, tanto de proyecto integral de digitalización del turismo, donde los datos son una parte fundamental, y proyectos más específicos que se ha hecho en los distintos territorios. Y luego, para terminar, pues un poco los elementos de tarjeta digital, tarjeta turística, que son un poco, pues, que el visitante tenga todos los servicios en su mano para gestionar e integrarse con los distintos servicios turísticos y los proyectos relacionados con cultura y patrimonio. Y siempre con el hilo conductor de los datos, como cuáles son el uso de los datos y cuál podría ser el posible uso en todas esas soluciones de digitalización del turismo, ¿vale? A nivel de introducción, y esto, bueno, ya lo sabéis todos, es una realidad, pues que la revolución digital, pues ni siquiera es 2030, ya estamos en pleno inmerso y además con el COVID, pues ha sido toda la aceleración de esa transformación digital, que luego se prevé que haya pues 10 dispositivos por personas, que los datos por año hayan aumentado de 5 por 5 por año, igualmente para el número de conexiones. Es decir, que es una explosión de todo la digitalización, y el COVID ha sido un claro ejemplo, que no se preveía que pudiéramos pues, tener cita con el médico a través del teléfono, o que pudiéramos estar todos teletrabajando o teniendo cursos online como estamos haciendo ahora. Y luego dentro como contexto inicial, pues el tema del IoT y del Big Data, y pues, los 5 conceptos iniciales: que primero hay que obtener los datos, es decir, a través de elementos de sensorización, que puedes medir un contador de agua, contar las personas en una oficina de turismo, medir la calidad del aire, pues todo lo que sería la parte de obtengo información. Una vez que tengo esa información, pues utilizar un elemento de conectividad, que aquí hay varios, vamos a verlo un poco después, para conectar esos objetos y estos medidores. Luego, una vez que esta información esté disponible, se la procesa, se la envía en una plataforma que integre esos datos. Luego se analiza y se utiliza esa información para determinados casos de uso, y por último, pues se puede actuar y devolver información al propio sensor o a otros sistemas, ¿vale? Luego, pues, ¿cuáles son las grandes tendencias a nivel de digitalización de la administración pública? En general, pues todo lo que el aumento del ancho de banda y de la necesidad de conectividad para todo lo que sería videoconferencia, teletrabajo, que es una demanda que ha crecido de forma exponencial en estos últimos años con el COVID, de desarrollar entornos donde haya información y que esa información se comparta entre las distintas entidades, que pueden ser una entidad pública pues, con sus distintos niveles de competencia, que puede ser un ayuntamiento, una mancomunidad, una provincia, una comunidad autónoma, y que luego pues todos esos entornos pues se digitalizan a través de soluciones de ciudad inteligente, regiones inteligentes, destinos turísticos inteligentes, pues todos esos ecosistemas digamos, de información que se va digitalizando. Y también otro de las tendencias es intentar pues que la atención a través del ciudadano o del turista se haga de forma desatendida, para mejorar la experiencia, para atender 24 horas y para, por ejemplo, pues atender a una persona en otro idioma. Y los retos en todos esos ámbitos de la transformación de la administración pública, que va vinculado al turismo también, pues el desarrollo de plataformas transversales que sean capaces
de hablarse entre sí, que la interoperabilidad entre los distintos sistemas es que no tenga que pedir al ciudadano o al turista dos veces la misma información, que se puede intercambiar la información de las distintas plataformas, mejorar y digitalizar los puntos de atención presenciales con elementos tecnológicos principalmente, pero también es muy importante que los empleados o con los gestores del destino o las personas que trabajan con los ciudadanos, pues que sepan utilizar esas herramientas digitales. Y aplicando más especialmente al turismo, pues los grandes retos es conocer el visitante y sus patrones de comportamiento. Cuanto más información se sepa, cumpliendo estrictamente lo de la ley de protección de datos, pues intentar pues, personalizar la experiencia y para poder darle los servicios que quiere según donde esté y la información que tengamos del ciudadano, de poder hacer una atención 24 horas o de forma desatendida, bien sea a través de oficina de turismo, bien sea a través de oficina virtual o bien sea a través de aplicación móvil o portales, que luego pues con la problemática del COVID, pues el tema de controlar los aforos y cuántas personas hay en cada sitio también para poder atenderles mejor, el tema del multidioma que también es importante y en particular pues en la Comunidad Valenciana donde hay turismo de bastantes nacionalidades, intentar aplicar datos para fidelizar el visitante, fidelizarle. Aquí es un poco al revés, que primero habría que atraerlo para que venga, que pueda tener toda la información que tiene el destino y a partir del momento que sabemos quién es, una vez que ha venido, pues intentar seguir en contacto con él para que intenta volver o para que pudiéramos ofrecerle productos y servicios de nuestra región y que pudiera pedirlo desde el móvil a través de solución de e-commerce o a través de enviarle mensajes para que pudiera volver. Desde el punto de vista del gestor del destino o de la administración pública, pues una gestión eficiente y sobre todo sostenible de los destinos. Entonces, esto era un poco un modo de introducción y luego queríamos entrar un poco en tema de conectividades porque es un tema que creo que es bastante importante y que, bueno, que desde Telefónica pues es un tema que es muy cercano a nosotros. Pues, la conectividad es uno de los principales habilitadores de datos porque al final, a través de la conectividad vamos a poder la información que se está midiendo, poderla enviar a las distintas plataformas o sistemas. Para que conozcáis un poco algunos conceptos de la conectividad, pues es una constante evolución que hemos pasado del 2G, del 3G, 4G, que llamamos LTE, que luego pues ha habido un 4G Plus o un 5G Ready, que son soluciones de Narrowband IoT, LTM, y luego para ir a la solución del 5G, y que hay una constante evolución del IoT y de la conectividad de la conectividad. Y aquí con objetivo principal es pues que pudiera un envío de datos eficiente para todo lo que sería sensores dentro del territorio, una latencia cero, que esto va a transformar un poco lo que sería el mundo de la conectividad para poder actuar en tiempo real, y luego pues la conectividad de grandes cantidades de datos y de múltiples dispositivos, ¿vale? Entonces, para empezar por el tema de LPO-WA o Narrowband IoT, no sé si conocéis este concepto, que al final se ha separado a los estándares de conectividad, que antes, pues, tanto para personas como objetos, que llamamos Internet of Things, que los objetos conectados, se ha cambiado los estándares de conectividad, pues con una tendencia sobre todo para pensar en tener muchos dispositivos con alta dispersión, que no tenga que enviar muchísimos datos, pero que tiene que poder cubrir los dispositivos soterrados. Un ejemplo, por ejemplo, si tienes un contador de agua que está soterrado, el objetivo es que tú pudieras acceder a través de la conectividad al contador de agua y que la batería dure el máximo de tiempo para que no tengas que ir a cambiar la batería del router cada X tiempo, porque entonces se ha pensado en conectividades específicas para todos estos temas. Y luego, pues aquí el objetivo es
mejorar la cobertura, consumo de batería y bajar el coste del dispositivo. Esto se ha pensado para casos de uso que no estaban posible realizar hasta ahora, pues medir contadores de agua o lo que sería dispositivos conectados a través de wearables en agricultura, en industria o para seguir activos y personas o incluso mascotas se podría a través de esos elementos. Y un tema importante es que se ha bajado bastante el coste de estos dispositivos, lo que permite habilitar casos de uso que hasta ahora pues no eran posibles y que también permite una gran cantidad de dispositivos conectados por antena. Con el objetivo de poder conectar cuanto más objetos en situación donde es complicado poder obtener la información. Hay otro tipo de conectividad que es el LTE o VoLTE, que al final es lo mismo que Narrowband IoT, pero que permite la voz, permite pues una cantidad de datos superiores y que está preparado para dispositivos en movilidad. Y se ha visto que las soluciones de Wi-Fi actuales, por el tema de la latencia, el tiempo de descarga, pues que no son suficientes para poder dar servicios a todo lo que está ocurriendo. Y por otro lado, para terminar, dentro de esa parte de conectividad de LOPWA, pues que hay posibilidad de montar red IoT propia, que son redes que no son licenciadas y que digamos, no están respaldadas por los estándares de la GSMA, que son tipo LoRaWAN o Sigfox. Pues dentro de esa red pues hay ciertos problemas que en principio es una red que no evoluciona en el tiempo, es decir, que si pasando del 4G al 5G, pues se va a quedar en la misma conectividad y no escala porque no admite muchos usuarios a la vez, de forma recurrente. ¿Vale? Y para que veáis un poco los casos de uso, que para qué sirve este tipo de proyectos. Y luego, pues, proyectos de casos reales que se ha desplegado en los territorios, pues tenemos, por ejemplo, el tema del alumbrado punto a punto, que utiliza la conectividad Narrowband IoT para poder medir la información de cada una de las farolas. Antiguamente lo que se hacía es que un cuadro de farolas medían 50 farolas y ahora pues a través de este tipo de solución se puede poner un dispositivo en cada uno de las farolas a través de una conectividad Narrowband IoT. Y a nivel de la obtención de datos, pues la farola evidentemente te puede dar información de la intensidad lumínica o del consumo energético, pero este mismo punto que esté conectado, pues puedes poner un sensor de calidad del aire, una cámara de control de aforo, digamos que pudiera ser un punto de información en la ciudad que podría ser la farola. Y la conectividad Narrowband IoT pues ayuda digamos, a tener una duración de batería mucho más amplia. Casos que se han montado, pues por ejemplo, lo hemos montado en el municipio murciano de Alcantarilla, se ha hecho el despliegue de este tipo. Otro de los casos de uso y que está claro de esas nuevas conectividades es conectar los contadores de agua. Y aquí, como podéis ver en la foto, pues hay a la derecha pues hay distintos contadores que pueden aplicar, bien sea para una residencia, un edificio, cuando hay varios contadores de agua personales, puede ser contadores de gran formato para llevar agua limpia o agua sucia en distintas partes de los municipios. Y luego, pues la idea es que sea a través de este contador inteligente con conectividad Narrowband IoT que pudiéramos tener, pues, obtener la información directamente del nivel de consumo de agua. Y además del nivel de consumo, uno de los grandes usos es poder detectar fugas en tiempo real y que para poder identificar en un momento dado, pues si hay una pérdida de agua. Y que estos temas, el tema de la importancia del agua y la sostenibilidad es un tema clave. Y en este caso, la conectividad Narrowband IoT permite llegar de forma subterránea donde no llegaba con conectividad antigua, ¿vale? Otro de los casos de uso es el tema del parking, que al final de sensorizar las plazas de parking, que aquí puede haber distintos
Caso de uso, pues sensorizo las plazas de carga y descarga, los taxis, los puntos de vehículo eléctrico para saber si está ocupada o no, que es un elemento importante dentro del turismo para saber pues cuántos vehículos se han aparcado, cuánto tiempo se quedan, están las plazas disponibles o no, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí lo mismo, se está planteando como son sensores que se ponen dentro de la calzada, pues que tenga una buena cobertura y que la batería dure mucho tiempo para no tener que, solo para poder cambiar una pila, pues tener que abrir la carretera, etcétera. Y por eso tiene mucha importancia estos elementos de narrowband. Y otro de los casos de uso que se ha visto, por ejemplo, con el tema del tráfico y muy aplicado en el turismo, es que muchas veces pues, hay una carretera que lleva a una playa, por ejemplo, y que luego hay unos pocos sitios para aparcar y que luego pues hay vehículos que entran en la carretera, que van hasta allí y ve que no hay sitio y vuelven. Pues entonces lo que se ha hecho es medir la cantidad de vehículos que entran en esa carretera, de ver cuántos sitios están ocupados y si no hay sitio para aparcar, pues ponerlo en la entrada de la carretera y si no puedes, no hay sitio para aparcar, entonces evitar pues que se vayan aparcando y todo el tráfico innecesario. Pues también se está planteando pues muchas veces pues hacer tema de lanzadera, donde hay un parking donde te puedes aparcar y que luego te llevan en autobús, pues todo para intentar evitar pues tanto el tráfico innecesario como el paso de vehículos por zonas más protegidas o playas. ¿Vale? Como segunda parte, queríamos comentar el tema de 5G, que al final es la evolución de la tecnología, y que me imagino que habéis oído hablar mucho del 5G. Pues 5G es la evolución que el LTE que lo estamos comentando, que era como la 4G Plus de nivel de conectividad, pues el 5G pues es el paso superior, que aquí tiene tres objetivos principales que uno, tener una muy alta velocidad, tanto de subida como de bajada, pues dependiendo de los distintos 5G, porque hay varios, pues se puede llegar hasta 10 gigabits de bajada, una latencia muy baja, que eso es muy importante, la latencia, que para permitir en tiempo, de forma inmediata, tener la información, y esto habilitará nuevos casos de uso, como pues la conducción autónoma, la telemedicina, la teleeducación, pues hay muchos casos de uso que se van a ir planteando con esa latencia y una muy alta capacidad para poder tener hasta 1 millón de dispositivos por metro cuadrado dentro de la red. Los casos de uso muy pensados es comunicación críticas en tiempo real por tema de la latencia y tema de vehículo conectado. Y como mensaje también es importante que con el 5G no va a desaparecer el 4G o el 4G Plus, que se va a seguir estar con nosotros como mínimo 15 años y que es la solución más desarrollada, madura y testada. Entonces van a convivir esas conectividades y que lo mismo, que necesitará tiempo para tener el nivel de madurez que el 4G. Cosas importantes porque al final, para poder usar 5G por el dispositivo móvil, tienes que ir 5G y tiene que disponer del despliegue de red y de los casos de uso que lo requieren, porque muchas de las soluciones que se van pidiendo a través de que podrían pensar que con el 5G valen, con el 4G podría funcionar perfectamente. Y el tema de la latencia, que hay un tema importante, es que solo para ir de Madrid a San Francisco son 30 milisegundos para hacer el viaje a través de Internet. Entonces, ¿cómo voy a conseguir 1 milisegundo si tengo que navegar hasta mi servidor que está al otro lado del mundo? Pues esto habilita un tema que se llama el Edge Computing, que significa que al final se va a poner centro de cómputos de forma local y cerca para no tener que evitar todos esos viajes y para reducir la latencia, ¿vale? Que al final lo que se está planteando es que en lugar de tener un servidor en cloud que esté lejos, pues que tenga un servidor en el edge que esté cerca y que a partir de ahí se pueda hacer toda esa computación, se haga allí y se puede devolver de forma muy rápida. Y que a nivel tecnológico que va a sustituir un poco posiblemente que las soluciones que están en servidor propio de cliente podrían subirse al network edge para, digamos, conservando las mismas capacidades y la misma latencia.
Eso es un poco técnico y tampoco quiero entrar mucho en el detalle, pero quería que vierais un poco cuáles son los casos de uso que se está planteando para el turismo y el 5G, que os digo son pilotos que hemos hecho con distintas entidades, en este caso con el Ayuntamiento de Málaga. Pues los casos de uso que se piensan para 5G y turismo, sobre todo, pues van orientados a contenidos de muy alta calidad y de baja latencia con temas de realidad aumentada, realidad virtual. Pues en este caso es un tema de realidad virtual que es para Málaga. Si tú estás paseando por la ciudad de Málaga, pues a través de tu móvil puedes ver cómo estuviera este punto de la ciudad en plena Semana Santa con toda la gente, con el sonido y pudieras ver a través de tu móvil pues todo cómo sería la Semana Santa. En este caso es casos de baja latencia para obtener la información de forma inmediata y sobre todo casos de uso de realidad virtual y de realidad aumentada. Otro caso parecido que se ha pensado para Segovia, os digo, todos son pilotos que en algunos se puedan replicar en otros entornos, pero muchos de ellos son pilotos que se está desarrollando, pues tener una experiencia sensorial a través de unas gafas, unas gafas y una realidad aumentada que tú estás testeando una etapa y estás como si lo estuviera probando en Marte. Es como una experiencia en Marte o en la playa, vemos que te vaya poniendo una experiencia sensorial a través de gafas de realidad aumentada y mientras estás probando algún tap. ¿Vale? Otro de los casos de uso por tema de educación, donde lo que se plantea pues a nivel de tener gafas de realidad aumentada para poder visitar o conocer un monumento patrimonial en detalle en muy alta calidad. Y que esto también se ha desarrollado en una universidad en Segovia. ¿Vale? Otra de las cosas aquí más cercanos es un caso que hemos hecho con con el transporte metropolitano de Barcelona, es la realidad aumentada aplicado a buses turísticos. Al final, ¿qué se ha hecho? Es que cuando estás estás paseando por el bus turístico, pues sobre el cristal de la ventana se está proyectando información de realidad aumentada del edificio, de la zona que estás visitando, etcétera. Vale. Otro de los casos de uso, y en este caso a mí me gusta mucho, es el tema de traducción simultánea. Y que yo creo que esto podría tener un impacto importante en el turismo, porque muchas veces pues, hay gente que vienen a verte y que no hablan tu idioma. Y entonces, pues a través de esa solución de traducción simultánea, lo que se ha hecho, como veis, las dos personas con los cascos, pues uno está hablando y mientras habla sube a la nube, le traduce de forma simultánea y lo devuelve en su idioma a la persona que está enfrente. Así pueden mantener una conversación hablando dos idiomas, estando uno enfrente del otro. Casos de uso que se ha testeado en este caso, pues ha sido para el Hotel Meliá, pues dos personas hablando frente a frente, un discurso en tiempo real dentro de un evento o una petición de servicio desde una de las habitaciones para que pudiera venir pues ser traducido. Estos casos pues puede aplicar perfectamente en otros entornos, en oficinas de turismo, en chatbot, digamos, en intentar atender a las personas en su idioma, que yo creo que es un elemento importante dentro del turismo y es un piloto interesante. Otro de ello que va más un poco en monitorización digamos, de la información es un piloto a través de un dron que permite monitorizar en tiempo real las infraestructuras críticas. En este caso se ha hecho en Galicia para la infraestructura ferroviaria, pero podría haber muchas aplicaciones de caso de uso en turismo, por tema de emergencias, por tema de problema de seguridad, problema de contaminación, lo que sea, que en muchos casos el uso de los drones para tener en tiempo real la información para que esté procesada y que pudiera pues actuar de forma inmediata en caso que se pudiera cualquier avería. ¿Vale? Y luego para terminar por este tema de redes, es tema que
el 5G permitirá también tener redes separadas, lo que llamamos el network slicing, que significa que en un mismo edificio pudiera haber una red exclusivamente para seguridad, una red para el wifi de empleados, una red para los turistas, una red para el campo de fútbol o lo que sea, ¿vale? Que al final que te permite pues tener reglas específicas para cada una de sus subredes, ¿vale? Que eso que habilita un poco este tipo de conectividad, ¿vale? Vale, tercera parte de lo que quería comentar es un poco los datos de operadoras, en este caso de Telefónica, y cómo pueden ayudar a, digamos, a conocer mejor el turista. ¿Vale? Aquí veremos dos casos de uso, uno aplicado al turismo y otro al tránsito, al movimiento, pero que también aplica, podríamos decir que es un caso de uso de turismo también. ¿Vale? Entonces, pues uno de los grandes retos para administraciones y proveedores es que saber pues de dónde vienen los turistas, cuántos vienen a vernos, dónde estaban antes, dónde van después, cuántos días se quedan, etcétera. Cuáles sus patrones de comportamiento, de ver si van en determinados sitios, si repiten o para poder identificar lo que están haciendo, si pues por nacionalidad, pues si tienen lo mismo patrones de uso, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, ¿qué solución está pensado? Pues, por ejemplo, para un gestor del destino, pues, ¿cuántas personas están visitando el municipio por año, por meses, por día a la semana? Y luego, pues, por ejemplo, según si hay mucha gente que, por ejemplo, que va de Valencia a Castellón en transporte, pues ver qué necesidad de adaptación del transporte público podríamos hacer según si vimos que hay una gran cantidad de movimiento. Y luego, pues, cuántos personas duermen en nuestros municipios, pero van por el día en otros, etcétera. Todo este tipo de información que es bastante interesante. ¿Y cómo funciona esa información? ¿Cómo se obtiene? ¿Vale? Al final, que cada uno de nosotros que estemos utilizando la red de Movistar en este caso, pues dejamos rastro. Por ejemplo, si estamos yendo a la oficina en autobús, pues cada vez que vamos a cambiar de antena de telefonía, pues vamos a pasar por allí, por allí, por allí. Al final, multiplicando toda esa información por todos los usuarios de la red, que son usuarios de Movistar, todas las personas que están llamando a alguien que tiene Movistar, pues van a dejar un rastro bastante importante. Luego, todas las personas que están en roaming, que utilizan la red, pues que pues también se va a tener información. Entonces, en base a toda esa información, se va a poder localizar lo que ha hecho la persona, ¿vale? Evidentemente, toda esa información, que es lo que vemos a la izquierda en la parte de extracción, que es una enorme base de datos, que, vamos, que son millones y millones de registros diarios, pues se elimina cualquier rastro personal e identificativo, que claramente que no hay ningún dato personal, no se sabe en qué persona ni se puede identificarlo de ninguna forma, pero a partir de ahí pues se extrapola a la cuota de mercado para tener un poco un rastro y a partir de aquí se puede saber pues cuántas personas ha utilizado la red. Y aquí en casos de uso a nivel de turismo hay muchísimo. De hecho, para el INE lo ha utilizado para ver un poco cuál es el movimiento de personas dentro del confinamiento y luego pues cuáles son las reglas para la desescalada. Ha sido una de las herramientas que se ha usado para este tipo de cosas. ¿Y qué se puede obtener a través de esto? Pues saber si quién es turista o excursionista. Excursionista es la persona que va a pasar el día pero que no duerme. ¿Cuál es el turista? Porque al final, ¿cómo nos basamos para saber si es una persona que duerme, una persona que reside? Pues al final el 90 y mucho por ciento de la gente pues está durmiendo a menos de 1 metro de su móvil. Entonces ya se puede saber que ahí donde era el lugar de residencia de la persona. A partir de ahí, pues se puede saber el origen, pues cuál es el movimiento. He pasado por esa zona, por ejemplo, si he venido a Alicante, pues cuál era mi provincia que he venido antes, qué modo de transporte he utilizado, si he utilizado el avión, el tren o el vehículo, cuánto tiempo me queda, dónde duermo, qué zonas estoy visitando, etcétera. Y yo creo que son unos datos muy importantes
para poder tener el perfil del visitante. Evidentemente, como es un dato macro, que no vamos a saber que ha ido en esta tienda, en esta o lo que sea, pero vamos a saber muchísima información sobre los visitantes. Esto, evidentemente, ya lo veremos después, se puede complementar con información local, por ejemplo, un contador de personas en oficinas de turismo o el uso de la app o utilizar temas tipo beacons o tipo balizas para obtener la información y comunicar con el ciudadano, pero esto para tener un análisis global del turismo yo creo que es una herramienta que es bastante útil, ¿vale? Pues se puede obtener la información por la procedencia internacional. Además, aquí por la parte internacional es muy precisa porque al final todas las personas que están en roaming no tienen una red predefinida, entonces están usando la red que más cerca tiene, entonces están cambiando muchas veces de red, entonces pues se tiene identificado y se puede saber tanto por el idioma del móvil como por el operador que usa, pues la cantidad de personas. Se puede saber por provincia, pues cuántas personas vienen en mi municipio, por qué provincia vienen, y dentro de un mismo municipio, pues las distintas zonas, ¿vale? Luego se puede segmentar también por datos sociodemográficos, que son un poco los datos que tenemos de los usuarios, ¿vale? Y, ¿Y cuál es la diferencia entre este tipo de datos y otros? Pues a través de sensores. Yo considero que para tener una buena información hay que mezclar todos esos datos, pero respecto por ejemplo, a unas encuestas, pues las encuestas primero solo van a responder lo que quieren responder y pueden mentir o pueden no decir la verdad o no contestar. Al final aquí estamos obteniendo la información de 30 y algo por ciento de la población sin preguntarle y sabemos muchísimas cosas, que al final es mucho más fiable. Luego, pues respecto a comparado con un sensor, una cámara, pues un sensor, una cámara te va a dar un dato local de cuántas personas ha pasado por este sitio. Aquí es un dato global que es bastante más completo y luego pues a través de datos oficiales o a través de app pues se tiene otro punto de información. Pero bueno, como un mensaje importante que os quería trasladar, pues que los datos de operados son datos muy interesantes pero que son complementarios a todos los demás. Yo creo que cuanto más canales, más información se dispone, pues mejor sea el análisis que podemos hacer de los datos. Entonces, aquí para que veáis un poco cuáles son los casos de uso que hemos planteado, pues algunos en la Comunidad Valenciana, pues el análisis de las fiestas locales, que al final ha sido pues una de las cosas que más nos han pedido, es decir, durante 2 días que son la fiesta del municipio, los moros y cristianos o lo que sea, pues voy a saber cuál es el perfilado de las personas que van a venir, de qué región vienen de Madrid, de Barcelona, por provincia, por ciudad, dónde se alojan, cuánto tiempo quedan, pues todo este tipo de información que es muy valioso para varias cosas. Primero, para saber uh, tener una foto fija, pues voy a hacer una foto fija de quién viene. Pues, por ejemplo, en mi municipio, pues vienen muchos de Madrid o de Alicante, por decir algo. Y luego, pues hacer una política de promoción turística, voy a decir, voy a hacer una promoción fuerte para la provincia de la ciudad de Alicante. Pues a partir de ahí se vuelve a hacer un informe el año siguiente y se ve la eficacia o ha sido la acción de promoción turística que he realizado, que al final es un elemento de análisis bastante interesante. Lo que se suele hacer también, es decir, yo voy a mirar en agosto y miro en febrero para tener un poco la foto en temporada alta o baja o distinto o día de la semana, etcétera, que hay muchos criterios para comparar los datos. Por ejemplo, en las fallas de Valencia, pues se ha usado para saber pues cuál era la afluencia de la falla de Valencia, digamos, con datos que han sido sorprendentes en algunos casos, porque al final nos hemos dado cuenta que era una anécdota que se parecía que había muchísimos holandeses que venían todos del aeropuerto de Ámsterdam y que venían a las fallas, pero al final lo que era que muchos tour operadores de chinos venían
llegaban por Ámsterdam, se compraba un móvil en Europa y a partir de ahí lo estaban usando para su viaje. Y al final realmente eran personas que venían, por ejemplo, que habían empezado en Holanda, que se pensaba que eran holandeses, pero que al final era de turismo chino. Otro de las cosas que se ha hecho, pues al análisis de estación de esquí, para en este caso la Sierra Nevada, para saber un poco cuáles son lo que están haciendo los usuarios dentro de la estación. Además, aquí se ha complementado la información que tenía Telefónica con lo que sería el compra de forfait, etcétera, y de poder saber por dónde pasan los usuarios, etcétera, para tener un perfilado más completo de cada uno de los usuarios. Otros de los casos de uso, pues aquí es cuál era el perfil de la afluencia de turistas en la Festival de las Flores de Girona, que es un poco como fiesta local, y aquí pues se ha intentado pues saber cuál era el perfil de los visitantes. Otra en entorno también de museos se puede aplicar perfectamente, como se ha hecho pues en el Reina Sofía. Um, por ejemplo, para comparar, pues en las personas que están en la zona, cuántos entran, luego compararlo con el sistema de ticketing para saber de todos los que están en la zona del museo, cuánto han entrado, cuál sería el público objetivo que estén cerca, ¿vale? Que se ha aplicado también en el Patrimonio Nacional para el Palacio Real de Madrid para tener el perfilado de los visitantes. Estos son casos de uso que hay de turismo, que hay muchísimos y yo creo que seguramente se os ocurrirá algunos. Y luego pues tenemos otro que es relacionado con la movilidad y el tránsito, ¿vale? Que sería, por ejemplo, hemos trabajado es que al final los casos de uso que como os comentado, es decir, yo sé que una persona ha hecho este recorrido, ha salido pues ha salido de Castellón, se ha ido a Valencia y ha pasado por este sitio, entonces se puede ver si ha utilizado la autopista o si ha ido en tren, etcétera. Entonces, a través de toda esa información, lo que llamamos la matriz origen-destino, es decir, de dónde voy, de dónde salgo, hasta dónde voy, pues de poder adaptar la oferta de transporte público o privado que pudiera haber en la ciudad, es decir, adaptar mis infraestructuras de transporte a la demanda real de los usuarios. Así que los usuarios pueden ser las personas que viven allí, como también, evidentemente, en sitios turísticos como Benidorm o muchos donde se multiplica por X la población de un municipio en verano, pues que también ayuda con la movilidad y el turismo son elementos muy, muy cercanos, ¿vale? Aquí pues se ha hecho proyectos bastante grandes pues para planificar nuevas líneas de metro como se ha hecho en Sudamérica, para los aeropuertos pues para ver un poco cuál era el perfil de los viajeros, si era más usuarios de avión, más usuarios de tren, etcétera, para un poco adaptar esa oferta de transporte, que también pues, lo hemos hecho en metro también en Sudamérica. ¿Vale? Vale. Pues no sé cómo, Juan Domingo, si voy bien en tiempo, pero bueno, voy a beber un poco de agua y empiezo, y sigo. Sí, son las 12 menos cuarto, o sea que todavía tienes margen. Vale, ahora quería en esa parte hacer un poco una visualización de qué tipo de información se podría y todo el concepto relacionado con plataformas de destino turístico inteligente para que veáis un poco pues cuáles son los casos de uso aplicado a turismo, ¿vale? Entonces, el tema de los datos y sobre todo ahora que se está haciendo toda esta iniciativa de destino turístico inteligente, bien sea a través de Segitur, bien sea a través del Invatur o bien sea a través de distintos organismos, es que es importante tener datos, pero es importante que estos datos estén normalizados, porque si tú quieres comparar dos datos, tienen que poder comparar cosas comparables, porque al final, un ejemplo, puedes decir, si tu calidad del aire lo mides en grados con distintos parámetros, que decir, pues que sea de 95 a 100 y luego otro te dice 1, 2, 3, 4, pues no vas a poder comparar la información. Y yo creo que esa parte de los datos es muy importante poder compararlo.
Entonces se ha hecho una normalización, de hecho, pues a través de la norma UNE y a través de, se ha creado indicadores para hacer pues dos cosas principales. Es uno, para poder comparar en un entre periodo y otro, y sobre todo para comparar los destinos entre sí, ¿vale? Y digamos, uno de los principales problemas, digamos, que hubo en los proyectos, digamos, de Smart City o de turismo inteligente que había en, en los distintos destinos, es que había una heterogeneidad de los datos muy, muy importante, y que poniendo norma y habiendo organismos que lo normalizan, pues ayuda bastante, ¿vale? Entonces, la idea también de los datos es que se pudieran ver, que los datos en sí no valen para mucho, y que luego pues hay datos de muchísimos organismos que pueden tener valor, que pueden ser datos provinciales, datos de una comunidad autónoma, datos de municipio, datos del sector turístico, datos de fuentes externas, como que pudiera ser lo que comentamos de los datos de Telefónica, que hay muchísimos datos disponibles, y que lo que cuesta es primero identificarlos, ver y poder ponerlos en valor en un sitio único que sería una plataforma del destino, como yo creo que habéis visto ya en el curso de ayer, ¿vale? Y bueno, esos datos, pues son lo que os comentaba, que es importante poder comparar los datos, entonces visualizar pues los indicadores, en este caso de Segitur o de Invatur, pues en un único sitio, a decir, mira, pues en mi municipio pues cumple de tal forma esos indicadores, y luego pues para compararse con otro, y para también pues voy a poner una política para mejorar mi accesibilidad, mejorar la sostenibilidad del destino a través de poner en acción para mejorar esos indicadores, ¿vale? Aquí, pues, ejemplos de datos de Telefónica que os hemos comentado antes, pues aquí en este caso era para Asturias, pues para que viera pues cuáles son los municipios visitados, cuál es la provincia de origen, cuál es el por origen y periodo, pues cuánta gente viene en Semana Santa, en temporada alta, etcétera. Y luego, pues, de los extranjeros, antes de venir a Asturias, dónde vienen, si van a, por ejemplo, en este caso había 16% que venían de Galicia, y luego otros, pues, se van a Santander o a Madrid. Aquí veréis un poco casos de uso visual de lo que hemos visto antes. También los datos no tienen por qué ser únicamente datos estadísticos, datos de información, puede ser datos de información en tiempo real a través de elementos IoT que hemos visto la conectividad al principio. Por ejemplo, aquí lo que vemos en la playa de Santander, pues hay unos contadores de personas para medir cuántas personas están en la playa, además con un poco más de complejidad, porque como hay mareas y pues te digo, el tamaño de la playa varía según el tiempo, pues que también se aplica algoritmos para poder pues determinar que si está ocupado al 22%, pues el 22% del sitio disponible, ¿vale? Que se puede obtener información en tiempo real, se puede obtener información del tiempo para estaciones meteorológicas, a través de sensores de calidad del aire, se puede medir el ruido, se puede medir muchísimas cosas a través del territorio. Y esto pueden ser datos propios del destino, o podría ser datos pues, de otras entidades si se pudiera integrar con ellos, ¿vale? Y luego pues aquí pues hay muchísimo tipo de visualización. Aquí era como un business, un proyecto de Big Data que sea de Business Intelligence que se ha hecho para Madrid Destino, con distintos indicadores que se puede pintar de múltiples formas, ¿vale? Y un poco dentro de todos esos proyectos la clave son los datos, y permitir pues, integrar en un solo sitio múltiples cantidades de datos. Y que digamos la tarea es intentar unificar esos datos a través de datos abiertos que pudieran ser comparable e integrable, para que la integración que se haga en el destino se pudiera hacer en otras sin tener que volver a hacer todo el proceso de integración. Y bueno, pues dentro de para ir un poco a la parte de plataforma, digamos, ahora dentro de todo lo que es destinos turístico inteligente, y lo vamos a ver ya con casos de uso más claro, en general, es un proyecto de plataforma integral que obtiene los datos de todo
de todo el destino que se pudiera integrar y que se basa en estándares, es decir, que se intenta normalizar que los datos que se vayan a visualizar se pueden replicar, se puede integrar de la misma forma en otro sitio, que haya un repositorio común de todos los datos para que pues, tanto los datos de afluencia, de uso de transporte, de movilidad, de datos del uso de la aplicación, pues esté todo almacenado en un solo sitio para luego pues hacer uso de esos datos y cruzándolos entre sí y que luego esta información puede ser volcada tanto para mejorar la gestión, tanto para devolver al ciudadano con distintas formas, puede ser un portal de Open Data, puede ser una aplicación móvil, puede ser un cuadro de mundo integral de la ciudad. ¿Vale? Y aquí había tres elementos, bueno, cuatro aquí en este caso, de elementos importantes dentro de una plataforma, es que esté interoperable, y esa palabra yo creo que es dentro de la integración de datos, va a ser un poco la parte fundamental, que esté los datos interoperables entre distintas entidades de, de administración, porque como sabéis, pues Segitur se está planteando tener una plataforma de turismo. Las provincias pues pueden tener su plataforma de destino o su plataforma de Smart Provincia. Los municipios o los destinos o incluso mancomunidades pueden tener ya plataformas con datos y la idea es que todas estas plataformas pueden interactuar entre sí, que sean interoperables y que este componente es muy importante porque al final todo lo que son fondos europeos o líneas de ayudas, pues van a pedir que los datos se compartan y que además los componentes no sean de código abierto, no tengan que tener coste de licencia elevado, porque al final, pues eso muchas veces, pues esto es una penalización a la hora de, digamos, de invertir en proyectos de este tipo, que esté escalable y que cumpla pues, la norma de seguridad. Bueno. Vale, pues otro componente es que esto los dejo más para un poco para información, como os hemos un poco comentado que ya tendréis la documentación, pues que esté escalable, basado en estándares, que los datos se pueden normalizar e integrar entre sí, que admita conectividad de todo tipo, con conectividad IoT, que el diseño sea mejorable y que cada caso de uso se va incorporando para mejorar la plataforma, que admita todas las comunicaciones, Narrowband IoT y cualquier otra, que luego pues la información se pueda ordenar para que haya KPIs comparables con otros destinos, sobre todo cuando hay pues, protocolos como lo de destino turístico como Invatur o Segitur, que luego la seguridad de los datos es clave, interoperabilidad, pues todos son elementos y que tenga dentro de la plataforma unos elementos para hacer Big Data y que luego para que todo este almacén de datos pudiera ser utilizado para luego pues hacer para poder sacar provecho de eso. Aquí, bueno, la plataforma los estándares que se suelen usar serían estándares FIWARE, que al final es una iniciativa de código abierto de la Unión Europea que está intentando poner estándares de plataformas de destino y de ciudad. ¿Vale? Y bueno, desde el punto de vista de Telefónica, pues tenemos muchísimos casos de uso montado en territorios, como podéis ver aquí, pues hay muchísimos con experiencia de proyectos montados. ¿Vale? Entonces, llegado a ese punto que era un poco más teórico, pues ahora voy a entrar un poco ya más en el detalle de cuáles son las experiencias de proyectos de turismo inteligente que hemos llevado a cabo y un poco ver desde el punto de vista de los datos y a ver cuáles son las experiencias, ¿vale? Entonces, hay muchos documentos aquí, yo creo que no voy a pasar a todos para un poco estar bien en tiempo, pero que luego tendréis la documentación por si queréis pues, ver cada uno de los casos. Y no sé si Juan Domingo, si quieres que alguien intervenga o prefieres que sean las preguntas al final, ¿no? Pues mira, antes de pasar, como has hecho el impasse nos preguntaba Paola respecto a la plataforma Luca Turismo, que qué pasa con las personas que no operan con el operador de Movistar.
Pues lo que está, al final, para Luca Turismo, lo que se mide las personas que usan la red de Movistar, ¿vale? Entonces, si una persona es de otro operador y no está llamando a alguien del operador, pues no lo vamos a detectar. Pero lo que pasa que en principio pues, lo que se hace es una extrapolación, es decir, que más o menos se estime que en la zona hay 30%, 40 o 20, pues a partir de ahí se extrapola al 100%. Al final, pues para que todas las personas que no están teniendo en cuenta se integre dentro del... Pero es muy preciso en el sentido que si tú haces una encuesta van a contestar 100. Y si haces mirando los datos que hubiera la gente pasando por aquí, vas a tener 200.000. Entonces, extrapolar de 200.000 a 1.000.000 es mucho más fiable que de 20 a 1.000.000. Perfecto. Pues no sé si a Paola nos podría decir algo si le ha resultado la respuesta correcta. Perfecto, pues nada, pues yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta respecto a todos los 4 puntos anteriores. Ahora es el momento, si quiere lanzarla. Por ejemplo, mira, Ana María Martínez nos comenta, dice, si te ha entendido bien, plataforma Thinking City incluye hardware, software de almacenaje de datos, data warehouse y software de análisis. Es una pregunta. Sí, bueno, al final el hardware depende, al final es un modelo en la nube, podemos proponer modelo en la nube, que es el que más se está extendiendo, o una instalación en premise, porque al final había proyectos, por ejemplo, de Red.es que obligaba a que la infraestructura esté en casa del cliente, pero bueno, en principio hardware sí, tiene una capa de software que voy a verlo antes para que veáis aquí, es una plataforma de software y luego pues distintos componentes para integrar los datos del territorio y para un software de cuadro de mando, de Big Data, etc. No sé si he contestado bien a la pregunta, pero que luego el matiz es que el cloud o el hardware, dependiendo de lo que quiere el cliente, si lo quiere montar él o si quiere usarlo en la nube. Pues nada, nos siguen llegando preguntas, o sea que si crees que las podemos seguir respondiendo, Frederic, si te parece. ¿Vale? La siguiente pregunta es, ¿el perfilado del cliente hasta qué detalle puede llegar? El perfilado, al final, lo que está utilizando para un proyecto estándar de Luca Tourism es contrastando con los datos de Telefónica que podríamos tener, pues perfil sociodemográfico, sexo, edad, etcétera. Es un poco el cruce de esos datos de forma básica y luego se puede hacer proyecto a medida donde ya se integre más datos que se pudiera tener para tener más perfilado. Perfecto. Y Chema nos pregunta, Chema Quintana, ¿cómo mide Luca el poder adquisitivo de los usuarios? ¿Por los planes suscritos con la compañía? En principio es por los datos por los datos que dispone la compañía, pero insisto en que son datos totalmente anónimos. Al final se está haciendo patrones de comportamiento con datos anónimos. Ana María también nos comenta si los datos de Luca Turismo es solo de datos de Telefónica, ¿verdad? En principio, nosotros como operador telefónica sí, pero que hay otros datos, porque lo que vamos a ver después es que puedes complementar con más datos, porque no solo están los datos de los operadores, están también los datos de la conectividad aérea, de las compañías aéreas, los datos de uso de tarjeta de crédito, que luego hay muchos datos que se pueden suministrar, ¿no? Ahora os he comentado los datos de Telefónica por ser datos nuestros, pero que hay otros datos y que se puede complementar. Y hemos hecho proyectos donde pues pedían varias fuentes de datos. Pero Entonces, que sí, claro, los proyectos de Luca Turis de Telefónica son datos de Telefónica. claro, asociado a esto dice que si los datos se pueden entrar en el data warehouse del cliente, ¿no? Es decir, Por se supuesto. pueden. Sí, perfecto. Y Paola también nos pregunta, ¿la plataforma, supongo que la de Luca Turismo, tiene un coste anual o depende del periodo a analizar? Digamos, Luca Turis no lo quiero hablar con plataforma, lo veo más como suministro de datos, que luego tiene una plataforma para visualizarlo, pero lo que vamos plataforma de destino, al final el modelo de comercialización es tiene
un coste de desarrollo de para qué vamos a poner dentro, qué vamos a integrar y luego pues un coste de mantener el servicio, pero no tiene un coste de licencias como tal. Perfecto, pues yo creo que, Frederic, podemos continuar con la sesión. Vale. Perfecto, pues voy a contar algunos proyectos que hemos hecho en Telefónica con proyecto de proyecto de DTI con distintos niveles de información, ¿vale? Aquí un proyecto pues, que he puesto aquí primero porque es un proyecto reciente que hemos hecho pues, en colaboración también con la Generalitat Valenciana, pues un proyecto de la Nucía Ciudad del Deporte que se llama DDI, Destino Deportivo Inteligente, que es la provisión de una plataforma de destino, que es la plataforma de Telefónica, y el integrar varios pilotos relacionados con el mundo deportivo, ¿vale? Con un nivel de ocupación en parking, una estación meteorológica para medir parámetros medioambientales en el estadio y un sensor de temperatura y humedad en el propio suelo en el césped del estadio. Y luego, pues, sensorización de las plazas ¿cómo se llama? PMR, de plaza de movilidad reducida y nivel de llenado en determinados contenedores. Y luego, pues, a partir de ahí se ve un cuadro de mundo que está pintando allí para ver pues, el nivel de llenado de los contenedores, la calidad del aire, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un proyecto donde sobre todo, o sea, una plataforma y 5 pilotos que van desarrollando alrededor. ¿Vale? Otros de los proyectos muy relevantes y que digamos que ya podía dar lugar de hablar por mucho tiempo es, pues, Telefónica desde hace años lleva el proyecto de VLCI, que Valencia Ciudad Inteligente, pues que tiene muchas cosas, pero el primer eje era desplegar la plataforma de ciudad, que por supuesto puede aplicar a turismo, pero como era uno de los primeros proyectos de Smart City, que por ahí por los años 2014, 2013, pues que no existían todos esos indicadores de ciudad, etcétera, y pues Valencia ha contado con un equipo de proyecto bastante importante pues para definir esos indicadores de ciudad y de turismo, y digamos con un equipo que era tanto de unas personas de jurídicas para ver qué datos puedo obtener, técnicas para ver de dónde puedo obtener esa información y una parte de visualización, cómo quiero pintar, y forma parte también Valencia de un poco de los comités para definir los KPIs de ciudad y las distintas normas UNE que ya se han puesto a cabo, y al final pues el proyecto ya llevamos bastantes años allí y hay distintas visualización que también está. Hay un cuadro de mando integral que el alcalde y los responsables del ayuntamiento tienen todas las mañanas con toda la información de la ciudad que se ve con semáforos rojos o verdes, etcétera, según los distintos puntos. Hay un portal de datos abierto que solo podéis ver, que es que el que se ve ahí al lado del logo del ayuntamiento, que te pone pues, información de los distintos elementos de la ciudad que está publicado, y luego pues un portal de Valencia Minute, que es una información para el ciudadano de todo lo que está ocurriendo en la ciudad y que pudiera ver por todas las distintas ciudadanas. Se ha hecho pues distintos cuadros de mundo ya más específicos del uso del año ciclista, tema financiero económico, etcétera, y que luego pues Valencia pues ha formado parte, es una ciudad de referencia en todo el ecosistema de Smart City, ¿vale? Otra de las ciudades muy referencia en Smart City también que ha sido pues la primera o segunda ciudad que ha tenido el certificado de DTI de Segitur, es la ciudad de Santander, pues donde como en Valencia, pues Telefónica tiene una larga experiencia en un proyecto de transformación digital de la ciudad, que ha empezado por una plataforma que integre todos los datos de la sensórica de la ciudad, y la segunda parte es un proyecto que se llama Smart Citizen, donde todos esos datos pues están volcados para el ciudadano, con una app global de ciudad para todos los ciudadanos, con un despliegue de beacons o de balizas para que pudiera interactuar el ciudadano con el destino y también dar datos, porque cada vez que pasas por ese beacon se envía a la plataforma que esta persona que tiene esa app ha pasado por allí para tener un poco un perfilado. Una tarjeta ciudadana para que desde un solo dispositivo el visitante pueda interactuar con la ciudad.
una parte de atención ciudadana, datos de Luca, como comentado antes, tanto el caso de uso de turismo de Tron, y luego pues digitalización de espacios a través de tótems digitales, tanto interior como exterior. Y, bueno, y un CRM para un poco perfilar la experiencia del usuario. La verdad que es un proyecto bastante interesante. Otro de los proyectos que hemos hecho está a través de la línea de financiación de Red.es, que es el proyecto de Murcia Ciudad Inteligente, que al final, y un poco para que el mensaje en este caso, que aquí también es ciudad barra turismo, es una plataforma integral que está en el medio, que recoja información. Lo que se ve un poco en el dibujo, capaz de, todo eso sería la plataforma que luego recupera toda la información de distintos elementos que se ha desplegado en el proyecto. En este caso, pues ha habido también pues, tema de Lucaturis, hay seguimiento de control de tráfico, se ha puesto pues paso de peatón inteligente para que se ilumina la calzada cuando se acerca un peatón para mejorar tema de tarjeta ciudadana también se ha puesto, cámara de seguridad en parques y jardines, gestión inteligente del agua y el alumbrado, parquímetros y también tema de beacon, ¿vale? Se ha hecho un proyecto bastante completo, pues donde pues hemos actuado como un integrador global de la información y que cada uno de esos elementos desplegados pues vuelcan datos a la plataforma para tener un cuadro de mando integrado, ¿vale? Aquí es un proyecto ya más antiguo, que es proyecto de Toledo, que era muy de turismo y movilidad, que es un proyecto hace más tiempo, que era sobre todo una app inteligente de transporte, un canal smart para interacción con el ciudadano y un cuadro de mando integral, como podéis ver en los dibujos, que la información del ciudadano, ¿vale? Este proyecto fue de hace 3 o 4 años, creo. Luego, pues, otro proyecto de ciudad importante, que es el de Vigo, pues que al final tenían una plataforma que le faltaba piezas y ha añadido la capa de Big Data con el proyecto con nosotros y donde se ha desarrollado unos cuadros de mandos, creo que unos 200 indicadores de ciudad para visualizarle en la plataforma. Y todas esas cosas que os enseño aquí, podéis mirarlo y lo veréis directamente en la web de los distintos entidades. También un proyecto que estamos ejecutándolo ahora, pues es un proyecto de Alcoy Ciudad Inteligente, que al final pues consta de dos cosas, de una plataforma de ciudad barra turismo que va a integrar pues datos de edificios, que se llaman Nodo IoT, datos de parking inteligente, datos de carga y descarga, de riego, de sensores fijos y móvil para medir la calidad del aire, tanto en puntos fijos como móvil, incluso tema de fotovoltaica y de sistema de lectura de matrícula de vehículos. Como veis aquí es un proyecto, lo podríamos llamar Big Data, porque realmente aquí no se despliega no se despliega nada, pero se integra toda la información de lo que se ve a la izquierda. Y como mensaje general también, para que cada uno de esos proyectos es una necesidad, un caso de uso que tiene planteado el cliente y que a partir de ahí nosotros pues hemos sido un poco el socio tecnológico para ayudar a transformar esa idea, ese concepto, a digitalizar y a ponerlo en marcha, ¿vale? Aquí hay un proyecto también en una ciudad así de la comunidad que es en Calpe, que es el proyecto de CTI, de Centro Turístico Inteligente en Calpe, pues que aquí ha habido pues algunas soluciones dentro de las oficinas de turismo con un perfilado de las personas que lo visitaban con un cuadro de mando para saber la información que tenía y uno de los primeros proyectos que se ha hecho con beacons, es decir, una aplicación móvil cuando según pasas por un sitio puede comunicar contigo a través de beacons, que los beacons es un elemento importante, digamos, tanto para interactuar el visitante con el territorio, como para tener información de él. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Si tú te descargas, por ejemplo, la aplicación y tú te gusta, pues, por ejemplo, pues vamos a hacer senderismo o te gusta gastronomía. Pues según tú te pones en la app, digo, pues a mí me gusta pues gastronomía. Pues te vas pasando por el territorio y bien sea a través de un beacon
o bien sea a través de la geolocalización del móvil, pues según pasas por un punto, pues según los gustos que tengas, te puede dar información. Pues mira, ¿te gusta la gastronomía? Pues aquí tiene la feria de la gastronomía o tiene 20% en este restaurante, si usas la tarjeta ciudadana, digamos, que todos esos elementos te permiten interactuar el visitante con el territorio. Vale, otro de los proyectos en una ciudad muy turística es aquí en este caso en Cádiz, que es la ciudad de Rota, que ha desplegado una plataforma turística, una app con beacons también, y luego pues con datos de Luca que he comentado antes, y sobre todo proyecto de conteo de visitantes y totems, que sería pues pantallas informativas interactivas en distintos puntos de la ciudad, pues para un poco interactuar con el visitante y también que toda la información que pone el usuario pues pueda ser de utilidad y esté integrado como datos. Luego, pues aquí es un proyecto ya que es más antiguo de Sevilla, donde pues se ha hecho un plan de accesibilidad, digamos, se ha definido a través de una solución de GIS, definir pues cuál es la anchura de todas las calles de la ciudad para pues yo tengo una silla de rueda y quiero ir de este punto a este punto, cuál es el nivel de accesibilidad de la ciudad. Es una cosa que también sería bastante replicable, que decir, pues devolver estos datos al ciudadano que a través de una app pueda decir, pues quiero ir a todo el tema de accesibilidad, que es un tema que está muy importante dentro de todas las líneas de DTI. También aquí había la parte de totems digitales, pero ya conocéis más, me imagino. Un proyecto aquí muy completo que es de Badajoz, que al final es menos turístico, pero al final es un proyecto donde se ha desplegado una plataforma integral y luego pilotos de sensorización en los distintos territorios, de municipios de menos de 20.000 habitantes. Además, lo que se ha hecho aquí es poner un centro de innovación que se llama Fiberspace, donde pues todos los responsables de informática o los alcaldes de los municipios pues pueden ir a ver cuáles son las soluciones desplegadas en los territorios y fomentar un poco la digitalización de la provincia. Aquí hay cosas un poco específicas, se ha puesto, por ejemplo, localización de personas a través de un QR, que es un caso, por ejemplo, que podría aplicar para niños en la playa, se ha hecho medición de aforos en museos, tema de paso de peatones inteligente, se ha hecho pues playas inteligentes que ya lo veremos después. Otros de los proyectos que estos son proyectos más nuevos que acabamos de tener la adjudicación definitiva por parte de Red.es, pero son los proyectos de DTI, de destino turístico inteligente, en este caso de Diputación de Badajoz, donde la plataforma es la plataforma que os he comentado en el slide anterior y donde se ha hecho pues varias cosas muy innovadoras, pues por ejemplo, pues poner contenidos de realidad virtual, realidad aumentada, desplegar una red wifi en distintos puntos, totems, ponía pues bicicletas eléctricas también que pueda el tema de centro inteligente del astroturismo con transmisión en streaming de distintas cosas, un museo digital con todos los elementos digitales dentro del museo, etcétera. Y la digitalización de todos los activos museísticos que tiene el destino. En Castellón también hemos trabajado con un proyecto de plataforma de Smart Village, que al final despliegué una plataforma con algunos pilotos y dentro de ellos había la plataforma de una parte de turismo, que era la visualización de los indicadores de TI de Segitur. Otro grande proyecto que hemos hecho que tiene una parte de turismo, la parte de Cabildo de Fuerteventura, donde pues aquí pues había la parte de gobernanza inteligente y un centro de emprendimiento importante donde se ha dotado de unas salas para que pudiera pues fomentar el emprendimiento en la isla. Un proyecto muy turístico también es el proyecto de Smart Mallorca, que al final es este proyecto que parece que finalizará pues creo que el año que viene y es un proyecto de plataforma integral, sobre todo con un despliegue en muchos municipios de Mallorca, con una plataforma integral, con un canal web muy importante donde se puede reservar permisos de casa, rutas, refugios, etcétera, a través del dispositivo móvil. Tiene oficinas de turismo digitalizada o centro de interpretación.
hay muchísimos elementos de social media marketing, es decir, que, qué se dice de mi destino, toda la información, tanto la medición de esos datos como la dinamización y la reacción, ¿no? Para, digamos, en caso que hubiese cualquier tema, pues que está relacionado. Y luego muchísimas partes de eficiencia energética, control de aforos, incluso pues aquí se veía aforos de vehículos en cuantas, si hay incidencias en la vía, de analítica de vídeo, elementos de patrimonio inteligente, tema de control de aforo en yacimiento y faros, pues hay distintas soluciones muy, muy diferentes. De todas formas, os pasaré la documentación, pero para que veáis que no sé si luego cuando termine esto hacemos un punto si queréis dudas, porque como veis hay muchísimos proyectos. Un proyecto de reserva inteligente de la biosfera, como se ha hecho en Lanzarote. Aquí era pues la digitalización de los puntos turísticos que lo llaman, vamos, era 6 puntos, que era poner estaciones meteorológicas y medioambiental, un conteo de personas y vehículos, dotarle de conectividad wifi, había toda esa parte de digitalización del territorio y por otro lado, toda una parte online, como un canal online potente de turismo de la isla, con un portal web para todos los comercios, una aplicación para promoción y que luego pues también permita una comercialización de productos turísticos a través de la app, un avatar turístico y también pues hubo toda una parte, digamos, de asistente cognitivo de voz, como una especie de chatbot para poder atender todas esas peticiones a través de... Y este proyecto está en fase de despliegue y es bastante interesante porque era de los primeros proyectos que era DTI sin ser la línea de financiación de DTI, ¿vale? Otro proyecto también que está muy, muy de actualidad, como habréis oído hablar del volcán y de toda esta parte, pues hay un proyecto de Smart Island, que de Isla Inteligente en Cabildo de La Palma, donde hemos desplegado pues unos 25 proyectos, sobre todo que era orientado a la sostenibilidad del destino, a todo un turismo sostenible, y luego pues había distintos elementos que estábamos desplegando el proyecto y ha surgido con la catástrofe del volcán y pues hemos acelerado distintas soluciones, todo el tema de gestión de emergencias, como estaciones de calidad del aire meteorológicas y bueno, que al final ha sido pues un proyecto que hemos tenido que hacer muchas cosas, pues llevar conectividad en distintos puntos que había problemas, etcétera, etcétera. Otro proyecto que va a arrancar, que es el proyecto de Diputación de Cádiz. En este proyecto había una cosa muy interesante que era trabajar en el pre, es decir, que elaborar contenidos digitales de visita virtual, realidad aumentada, etcétera, para que la gente pudiera tener información del destino antes de venir. Y que, digamos, que en base a toda esa información que tuviera, también había tema de Luca, había tema de encuestas digitales donde pues se pregunta a los visitantes pues, su opinión acerca de los servicios y que todo esto pues forma parte de información. Hay un chatbot también dentro del proyecto. Este está vamos, estamos en fase de inicio del proyecto. Lo mismo para Urense, que también pues, tiene una parte muy importante de analítica del territorio y de realidad virtual. Tengo más cerca también está la Monga, que en Monga el tema se ha hecho analítica de turismo, se ha hecho un canal web y se ha hecho pues red wifi en las playas. Entonces no sé si hacer un punto aquí si queréis preguntar algo o sigo con los distintos verticales, como veis para la dinámica Juan Domingo, como tú me dices. Pues nada, si alguien se anima a realizar alguna pregunta o duda sobre el tema de lo que acabamos de ver, ahora es el momento. Si no, Frederic, Y no, continuamos pues voy y siguiendo. Básicamente la experiencia, los proyectos que se ha hecho es adaptar a la necesidad del cliente, pues a proyectos a medida de lo que querían. Y diría que nosotros, pues desde nuestro punto de vista, muchos de esos proyectos son pilotos, hay otros que no, y que luego pues un poco una base de inspiración para replicar, porque la idea que tenía pues Red.es o los primeros proyectos innovadores era pues sentar bases de
podemos hacer esto y se puede replicar. Y bueno, un poco lo que queríamos es daros a conocer esto para que si alguna cosa os veis de interés, pues que se puedan replicar. Y de hecho, la idea llave de todos esos proyectos de DTI, de Red.es y de otro es ser una fuente de inspiración para luego replicar, que luego yo creo que a través de todas esas líneas que va a haber de plan de sostenibilidad o proyectos de digitalización del turismo, pues de replicar cosas de este tipo. ¿Vale? Entonces, aquí Perfecto, pues volviendo, sí. no, si quieres, sí que han surgido alguna pregunta al respecto, al punto 5. Paola nos pregunta que en caso de querer integrar verticales de otros proyectos, se suponen que son interoperables. No sé si lo vas a tratar ahora en el punto 6. No, bueno, el tema de la integración es una buena pregunta. Al final es, dentro de un proyecto puede haber un proyecto que incluye el vertical, es decir, que yo no tengo, por ejemplo, control de aforos, por ejemplo, en mi oficina de turismo, pues lo incorporo, o no tengo la gestión de los residuos, etcétera. Y en este caso se incorpora dentro del proyecto con plataforma, va integrado de serie, por decirlo de alguna forma. O la otra opción, es decir, yo tengo unos puntos unos sensores de calidad del aire en mi municipio y yo lo que quiero es integrar esos datos en la plataforma. Entonces, a partir de ahí, depende de cada caso de uso, es diferente. Depende si es integrable, si es fácilmente integrable, si dispone de API, si ya le hemos integrado en otro proyecto, etcétera. Pero bueno, el mensaje es, se puede integrar todo y el grado de dificultad y de coste depende del caso. Hay que mirar para cada casuística. Pues creo que justo has respondido a la siguiente pregunta que también hacía Paola al respecto, que si se necesitaba una vertical que tenga otro destino, ¿se puede incorporar a la plataforma? Y dice, aparte del coste de adaptación, también tendría un coste de mantenimiento. Mantenimiento, desarrollo y luego de si se quiere visualizar la misma cosa, porque depende. Perfecto. Depende. Y Beatriz también nos hacía un comentario que es, los proyectos esto tienen una complejidad, son bastante completos. Y dice, ¿cuáles son los principales cuellos de botella que encontráis? Vale. De hecho, los proyectos, cuando se hace de forma unitaria, como hacía Red.es, que es un proyecto integral, donde tienes que integrar todos los datos de distintos verticales, que haya un coordinador que sea capaz de hablar con todos los partners, porque en general, pues un proyecto hay muchísimos partners, muchos locales, y el tema es la coordinación. Y si es en un proyecto integral, pues esa presión o esa tarea de que todo el mundo esté coordinado, lo lleva al adjudicatario del servicio. Cuando en lugar de hacerlo en un proyecto integral, se hacen 7 proyectos, pues va a ser el destino o el responsable de informática que va a tener que coordinar las distintas patas. Yo creo que esa parte de coordinación es compleja y muchas veces esta parte de integración es importante. Y otra de las cosas que como lecciones aprendidas de esos proyectos es que muchas veces los datos que pueden poner en valor en una plataforma es que no sabemos cuál es de inicio y que muchas veces los propios sistemas del cliente ya tienen muchísima información y por eso insistimos un poco en el papel de una oficina técnica, un equipo de trabajo que puede ser mixto, en general pues hay un más técnico que son más por ejemplo, de nuestro en este caso, y luego pues especialistas funcionales que sean pues del destino, pues para hacer un equipo mixto, para ver los datos que hay, identificarlo, ver cómo los cargo, cómo los visualizo, etcétera. Y que muchas veces pues esos problemas de integración de datos han sido los más problemáticos. Y también pues a veces propios proyectos digamos, de la administración, por ejemplo, pues hay un ascensor de la comunidad autónoma, hay un sensor del municipio, parece sencillo que se pueden hablar entre sí, pero a veces no es tan sencillo. Y son problemas que son más operativos, políticos o administrativos que tecnológicos, que problema tecnológico también ha habido, ¿no? Y digamos, pero que lo que aportamos es la experiencia en todo este camino. Sí, no, que al final la coordinación de esto tiene también su parte muy importante, ¿no? En cada uno de los desarrollos de los proyectos. Y yo creo que a raíz de lo que acabas de comentar, Ana María Martínez nos preguntaba que en general los proyectos y la fortaleza de Telefónica son más de integración, extracción y visualización que de previsión o creación de modelos, ¿no?
Digamos, Claro, primero para crear modelos hay que tener datos. Y que la fase inicial es, primero tengo datos, y dos, que los tenga bien, que bueno, también eso, que yo, por los proyectos que tenía, pues de Data Warehouse y de esto, de personas que han nacido en 2150, pues primero, si no los ves, no te das cuenta que hay esas personas. Pero luego, una vez subsanean los datos, una vez los tengas, y luego ya pasas al destino conectado y a hacer uso intenso de los datos con Data Driven. Pero el paso que estamos ahora es que primero tener los datos, primero tener una plataforma, primero integrar todo y a partir de ahí ya puedes hacer toda esa parte, digamos, de Big Data avanzada, pero que en muchos sitios es un poco ciencia ficción. perfecto. Pues nada, Si Frederic. quieres, es un poco lo mismo en sentido que voy caso a caso de experiencia que se ha hecho relacionado con el Big Data y el turismo, pero que no sea un proyecto global, pero como un proyecto muchas veces integrado en proyecto global también. Pues toda la parte de Open Data, que es un tema que ya bastante conocido, es decir, que normalizar los datos para poder ofrecerlos a los ciudadanos, a los empresarios, a todo aquello que quiere poder hacer uso de esos datos. ¿Vale? Esto va sobre todo un componente SECAN, que es un componente de la plataforma. El Ayuntamiento de Valencia, si queréis saber lo que es exactamente, pues mirar en datos el de Open Data de Valencia y que ya veréis que pues, hay formato JSON que es bastante visual para poder visualizar la información. Que además de Open Data porque tiene un formato específico, puede ser un portal como el Valencian Minute, que aquí los datos no tienen un formato específico, son quizás más visual, y que, bueno, que aquí es otra forma de visualizar los datos. Otro de los componentes, y que esto ya se ha hablado mucho, sobre todo en el tema de los aforos, es el tema de playas inteligentes, que nosotros pues, nos ha llegado bastante petición el año pasado de este tema, y bueno, y el proyecto de Santander, es que lo podéis ver, pone playassantander.es, o podéis ver un poco cuál es, te ha permitido pues saber la afluencia en cada una de las playas, se ha puesto pantallas también informativas del nivel de aforo, y además, pues como teníamos la plataforma en Santander, nos ha permitido hacer un inventariado de todos los datos de la playa, pues cuántas duchas hay, cuántos puntos de socorrista, etcétera, y que luego pues a medida pues todo eso se podría sensorizar y tener la información. Sé que hay algunos proyectos de DTI que piden más datos de las playas, por ejemplo, consumo de agua en ducha, de poner wifi, de poner aforos, pues digamos es digitalizar las playas, evidentemente en Comunidad Valenciana pues, hay muchas playas. Y otra de las cosas que no solo hay playa en el agua, en el mar, perdón, que luego hay, por ejemplo en Badajoz hemos hecho en playa de agua dulce, pues hemos hecho pues lo que llamamos playa inteligente, que al final, además del control de aforo, pues de hacer un sensor de medición de calidad, de calidad del agua para medir los parámetros del agua, medir los residuos generados en esta zona a través de, vamos, de conteo perdón, de medición del nivel de llenado de los contenedores, medir el consumo de agua en duchas, cámaras para control de aforos, cuántas personas hay, sonómetros para ver el ruido generado, estaciones meteorológicas, y podríamos poner también pues, pantallas informativas, podría poner encuestas digitales para la calidad de los servicios. Pues como veis, es incorporar tecnología en los sitios turísticos, que puede ser una playa, puede ser cualquier sitio de digitalización en punto de interés. Y dependiendo de lo que se quiere, se puede poner sensores de cualquier tipo. En algunos DTIs incluso pues ponía en senderismo que haya un punto para una llamada de emergencias o solución de este tipo. Los temas de Luca que os he comentado, pero que tiene más datos que a los de movilidad que llamamos que son de operador. Digamos, consumo e información de redes sociales, todo el social media listening, que puede ser una fuente de datos, lo que sería pues conectividad de vuelos. Por ejemplo, lo hemos hecho para Gran Canaria y evidentemente es mucho más fiable saber quién viene
cuando eres una isla y que todo el mundo viene por avión. Entonces es un parámetro muy importante a la hora de medir el turismo. En ciudades que son más como la Comunidad Valenciana, pues no todo el mundo viene en avión, no tiene tanto interés, pero bueno, que también puede tener bastante información. Otra de las cosas que se están pidiendo cada vez más es el tema de gasto en destino. Es un poco pues la obtención de la información de lo que gastan a través de tarjeta de créditos y otro de esos elementos. Otra de las cosas y esto evidentemente sin decir que son muchos datos, de hecho son proyectos de datos para obtener información. Aquí el proyecto de la Oficina de Turismo Digital, que aquí son proyectos que además de obtener datos de lo que está haciendo, es que un poco personalizar la experiencia del visitante con múltiples soluciones, que puede ser, ¿qué quiero hacer? Quiero que entre en la oficina, pues voy a poner una pantalla para intentar atraerlo en la oficina. Lo que quiero es que no entre justamente y que se quede el menos tiempo posible, pues le pongo una especie de tótem en el exterior para que pudiera hacer su gestión. Quiero digitalizar los folletos a través de elementos de QR. Quiero que los niños se entretengan mientras los padres están hablando, pues se puede poner un corner digital para niños, digamos, se pone contenido, se puede poner audiovisual. Hay distintos tipos de digitalizar espacios de atención al turista que pueden ser también un centro de interpretación, puede ser un museo, pues aquí hay muchísimas posibilidades de hacer cosas allí y que todos los usos que se hacen, como se hace a través de pedir cita previa, puede ser una información, un conteo de personas en la entrada, o etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta oficina de turismo se la puede poner de forma desatendida en exterior, como un tótem digital, como pues hemos puesto en varios puntos de la Comunidad Valenciana, con un punto de información turístico, comercios de la zona, un selfie con el logo del municipio o lo que sea, ¿vale? Luego, pues otra de las soluciones que pueden ser una fuente bastante importante, todo el tema de canal de portal digital, que sería y aquí son siempre proyectos muy a medida, donde pues depende lo que se quiere poner. Se puede poner un CRM para personalizar la experiencia, se quiere integrar con redes sociales, se quiere incorporar con un e-commerce para que pudiera comprar productos del municipio, se quiere poder interactuar con el destino, pues con un chatbot para atención. Hay muchas cosas que se pueden hacer y digamos que en todos los proyectos de DTI casi hay una app y que yo creo que la app turística que ha sido un poco difícil en los últimos años, que creo que sobre todo que la gente la descarguen, que era un poco el problema que había en muchos proyectos de app, pues que sí le das valor y que yo creo que ahora hay bastante elementos para que sea un poco un elemento importante. Y que luego pues también va vinculado con contenidos, y que lo que vimos antes, el 5G o digamos lo que es visita virtual o contenido muy, muy potente también ayuda a ese conocimiento. ¿Vale? Luego, pues todo el tema de asistente virtual, de chatbot, digamos, elementos para atender al visitante de forma desatendida o incluso en su idioma para derivarlo a alguien que hable su idioma, pues son soluciones que ayudan a mejorar la experiencia del usuario. Otro de las cosas, tema de app, que esto ya lo hemos visto antes, pero que hay muchísimos casos de uso de app. La idea es que el ciudadano, el visitante, lo que quiere es tener todos los servicios desde su móvil, de ser posible. Entonces, pues, cuanto más atractivo y útil se puede servir, pues un elemento importante que puede servir también para fidelización, para que si tú tienes descargado la app del destino, pues dentro de 6 meses te voy a enviar una notificación para que pues pueda planificar vacaciones o que pudieras comprar productos de la zona en remoto, todo este tipo de cosas están posibles. Luego, pues, a casos de uso de app, pues, reserva de sitios, pedir cita previa, pedir permiso para utilizar un sendero específico, etcétera. Pues todo esto facilitar el servicio desde el móvil del visitante. Y a nivel de datos, pues que toda esta información, toda la trazabilidad genera datos, entonces son información que puede ser para el uso de los servicios. Luego también a través de esto es poder planificar de forma inteligente el viaje. Si tú sabes los gustos de las personas cuando se ha descargado la app, digo, pues estoy
estoy en Calpe y tengo 2 horas y me gusta yo qué sé, la naturaleza, pues se le propone una ruta. Si me gusta, pues las tiendas de ropa, pues lo mismo, que según la información que se tiene del turista, se le propone una ruta personalizada, que puede ser a nivel de un destino, pues a nivel de una provincia, puede ser a nivel de lo que sea, ¿vale? Y luego, pues el tema de beacons que os he comentado antes es un poco interactuar con el destino y que tiene varios casos de uso más allá de lo que os comentaba antes, que también ayuda mucho para la accesibilidad. Por ejemplo, si son personas con discapacidad auditiva o visual, pues que luego, pues interactuando con un dispositivo, te puede mandar una guía o te puede dar información de lo que podría ser de interés. Aquí o hacer gamificación, como se hace Gymkhana, como hemos hecho en Vigo, con beacons en distintos puntos de la ciudad para hacer un recorrido. ¿Vale? Tema de conteo de personas, sobre todo en caso de turismo, en museos, oficina de turismo. Aquí no sabes quién es, pero sabes cuántas han venido para un poco dimensionar el nivel de atención requerido y tenerlo claro. Que esto se puede complementar con solución de cita previa, por ejemplo. Evidentemente el wifi es un tema ya muy conocido, aunque ya no haya roaming, pues yo creo que es un servicio muy utilizado y para una estrategia de quiero que se me descargue la app, tiene mucho sentido que la persona que está buscando el wifi, si se le propones descargar la app, va a ser un cliente muy potencial. Yo creo que es un tema importante y que además a través del uso del wifi puede actuar como una baliza y puede ser un elemento de información. Bueno, todo el tema de herramientas de social media marketing, que se dice de mi destino. Aquí hay múltiples herramientas donde pues, se obtiene información. Hay distintos, hay el análisis reputacional para saber qué se dice de mí, una escucha activa para poder determinar qué en todo el momento tener un informe de mi posicionamiento comparado con otros y luego pues todo lo que sería pues un tema de promoción o tema de reacción a nivel, a cualquier community management. Estas cosas de pulseras que se ha visto, es una solución muy económica y que además puede ser financiada por sponsorización de alguna empresa o lo que sea, que es muy sencillito para casos de uso de niños en la playa, que pones un QR, en el QR te llega una aplicación que pone el nombre del padre y lo pones al niño en la playa y aquí si se pierde o lo que sea, pues se escanea el código y directamente pues puede avisarlo. Son soluciones que en algunos DTI se ha planteado y en Badajoz la habíamos planteado también para proyectos de este tipo. Proyecto de localización en interior que hemos hecho en AENA, pues que permite localizar todos los puntos de información que esté disponible. Puede ser en interior, puede ser en exterior, pero que esto también es un elemento que dé muchísimos datos al gestor. Paso de peatones inteligente, que son soluciones para, digamos, y yo creo que casos de uso en carreteras donde pues, la gente va bastante rápido, pues que en cuanto, y sobre todo por la noche, cuando se acerca a alguien, pues se enciende la calzada, tanto en la propia carretera como una señal vertical, que sería lo que se ve a la derecha, para avisar al vehículo que hay alguien, ¿vale? Luego, pues, digitalización de estación de autobús, que esto yo creo que no aplica mucho. Tema de marquesinas, que es también que es un punto de información digital, donde puedes interactuar con el visitante. Y son un poco algunos de los casos de uso que podrían aplicar. No sé si lo mismo queréis que preguntemos o voy terminando y lo hacemos al final. Sí, si te parece, Frederico, como ya creo que es el último punto, ¿no? El 7, Sí. podemos continuar con él y luego ya recogemos las preguntas al Vale, final. genial. Yo lo que quería poner un pequeño inciso en el proyecto de tarjeta digital o tarjeta turística, que es al final es ofrecer al ciudadano todos los servicios o al turista todos los servicios en su móvil, ¿vale? Entonces, ¿qué consiste de esa solución? Una solución bastante sencilla que consiste es que el turista o el ciudadano dispone de un elemento de un elemento que puede ser una tarjeta física NFC, que incluso puede ser un wearable, una pulsera o lo que sea,
un app móvil. Y a través de este dispositivo que lo tiene identificado, luego pues puede hacer dos cosas. Por un lado, puede acceder a servicios y puede realizar pagos. ¿Y esto en qué ámbito puede aplicar? Puede aplicar para que pudiera entrar en la biblioteca municipal, que pudiera entrar en el museo, que pudiera pagar en los comercios adheridos a la iniciativa. Pues digamos que el ciudadano tenga o el visitante tenga todos los servicios en su móvil y que luego pues que pueda pedir un taxi, pagar el taxi, que puede recargar un monedero, pues todo este tipo de servicio que aquí un poco lo que estaba comentando el tema de la app, si tienes este servicio incluido en tu app, ya da mucho valor a tu app, que con tu app puedes entrar en los servicios turísticos, puedes pagar, puedes ser bonificado, es decir, puedo aplicar porque tienes una persona de menos de 15 años, pues no pagas el autobús o tienes algún tipo de descuento o política personalizada para el visitante. Además, para el ciudadano te permite tener un registro de todas las operaciones y puede haber una notificación personalizada. Y luego, pues que para cada uno de los gestores se tiene el detalle de toda la información que ha ocurrido, que es una fuente de datos muy valiosa que aquí no es sensorizar el territorio o integrar datos de sistemas, es el propio uso del ciudadano. Aquí pues tenemos múltiples casos de uso que no voy a entrar porque yo creo que se ha contado muchos casos, pero bueno, lo hemos hecho pues en Santander, en Vigo, bueno, en un montón de sitios, incluso se puede almacenar la info en blockchain, pero bueno, ya muchísimos casos de uso que importante es que esto se integra con todo, al final el proyecto es integrar, me integro con el servicio de transporte urbano, me integro con el alquiler de bici, me integro con las bibliotecas y a partir de aquí puedo interactuar, acceder y pagar con este servicio. Incluso, pues, se puede hacer políticas. Digo, voy a dar 100 euros o 20 euros o 20% o lo que sea a los que se descargan la app para que lo usan en comercios de la zona. Eso se puede hacer. O que todos los que tengan no pagan en la piscina municipal en verano. Pues todo este tipo de cosas, de acciones, se podría hacer a través de esto, sin tener que desplegar y de entregar tarjetas físicas. Solo con descargándose la aplicación ya valdría. ¿Vale? Os dejo aquí algunos ejemplos y para terminar, que era el último punto, es los proyectos de turismo aplicado a cultura y patrimonio, que también son elementos importantes para un poco la desestacionalización del turismo. Aquí, si solo conto un proyecto, porque yo creo que ya vamos a un poco terminando, este proyecto que es muy grande, pero se podría pues ver cada subtrozo en un proyecto, pues un proyecto de una app móvil muy completa de un museo, ¿vale? Que permite, pues hay 700 beacons desplegados en cada uno de los puntos de interés para que pudiera interactuar, si lo quiere el visitante, con cada uno de los cuadros o cada uno de los puntos del museo a través de guiado de marketing, de información estadística, etcétera, ¿vale? Y luego, además de toda esa parte online, que también el ticketing, etcétera, pues creación y digitalización de contenidos para cualquier elemento audiovisual, pues cualquier pantalla informática. Perdona, que está sonando el móvil. Y creación de contenidos adaptado para imaginaros en un museo todos los contenidos que se pueden generar y luego pues poner dispositivos tanto de pantallas informativas, kioscos, táctiles, en todos los soportes y sonorización de los museos. Y que también pues hay proyectos de proyectores, de iluminación, etcétera, que esto, por ejemplo, pues puede ser en interior, en exterior, pues puede ser una muralla que se quiere poner toda la información del destino y evidentemente todos esos datos desplegados para generar información para que lo pueda incorporar el destino, ¿vale? Y creo que ya es lo último para terminar ya era también pues que se puede hacer a través de sensorización para tener la información, es por ejemplo se ha hecho en Ávila, pues se ha puesto en cada uno en puntos de la muralla pues sensores que miden el grado de degradación de la piedra, nivel de humedad, de temperatura, etcétera, para tener pues un control y un mantenimiento preventivo de todos esos bienes, que como son bienes de interés cultural, pues cualquier elemento que hay mantenimiento es muy complejo porque depende del Ministerio de Cultura, etcétera. Y dicho eso, pues ya era la presentación
y a vuestra disposición por cualquier duda y pregunta.